Una. Bueno, ¿qué tal amigos? Después de una ausencia prolongada, donde Mili Sánchez Salama, nuestra psicoterapeuta, junto con sus hijos, sus hermanos, su señor padre, se fue a unas merecidísimas vacaciones, pues estamos de nueva cuenta aquí en el episodio número 6 de Psicosofía. Déjenme, les presento una compañera muy fiel, se llama Laila, por ahí anda alguien que no es su hermana, pero es otra perrita que se llama Lola. Son compañeras muy constantes, aunque bastante latosas. Bueno, váyase a jugar Ay, por no, ahí. está genial, mucho gusto. Se llama Laila. Bueno, Laila, sí, hola, bienvenida a Psicosofía, Laila. así con Sofía. Pues ella se avienta todo esto. Bueno, eh, Mili y un servidor participamos de manera conjunta en una charla, en un coloquio sobre psicología y filosofía de la felicidad. Nos sentimos muy contentos porque nos acompañó mucha gente y nos han expresado sus parabienes por la charla. A futuro habrá más, espero. Pero psicosofía debe ser de cajón cada 2 semanas y descansamos más de lo debido, pero estamos aquí de nueva cuenta. Y hoy vamos a platicar de algo que se llama inteligencia. Hay muchas definiciones de inteligencia. Yo me quedo con la piagetiana, que dice que la inteligencia es una adaptación creativa, un rejuego de asimilación y acomodación, cómo el entorno para subsistir y mantenerse tiene que adaptarse al medio, cómo enfrentar y resolver problemas, a veces problemas que tienen que ver con la supervivencia. Pero la inteligencia se manifiesta también académicamente, laboralmente, en las relaciones humanas, en muchas cosas. Mili, que estudió psicometría y que sabe aplicar todo tipo de pruebas. A ver, Mili, ¿tú qué tanto crees que el coeficiente intelectual de una persona tenga que ver con la calidad de su vida, con la satisfacción personal, las relaciones humanas que entabla, su realización profesional, en fin? ¿Será determinante la inteligencia, el coeficiente intelectual? No creo que sea determinante. Sí creo que es un factor importante y que abre muchas puertas y que además se puede modificar, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estudié psicometría, porque una de las escalas, hay muchas pruebas para medir la inteligencia, pero una de las escalas muy completas que existe es la escala de Wechsler, que hay para aplicar para niños, para adolescentes y para adultos. Y puedes sacar el coeficiente intelectual de una persona, pero una de las cosas que más llamaba mi atención es saber que esta validez del resultado del coeficiente intelectual tiene una duración de 6 meses. Es decir, si yo aplico una prueba a una persona y me arroja un coeficiente intelectual, si yo a esta misma persona le aplico la prueba dentro de un año, puede ser que el resultado de su coeficiente sea diferente. Y se usaban mucho estas escalas para poder decir, bueno, ¿cuáles son las áreas de oportunidad y de trabajo? ¿Cuáles son las áreas que ya están fuertes en esta persona? ¿Cuáles no? ¿Cuáles son en las que te puedes acompañar y te ayudan a compensar? ¿Y cuáles son las funciones que podrías ir desarrollando y mejorando? Pero sí creo que realmente no necesariamente dependa del coeficiente intelectual, la calidad de vida, la felicidad. Creo que hay muchos otros factores. Puede ser uno de los que ayude, pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué crees en ese sentido si el coeficiente intelectual marca la calidad de vida de una persona? Coincido contigo en que es importante, pero no tiene por qué ser determinante, no es el único. Ciertamente en las universidades, principalmente norteamericanas, y también en la consecución de empleos y en las pruebas del ejército, se valoró mucho distintas pruebas de coeficiente intelectual. Eh, pero medían sobre todo la habilidad matemática,
la capacidad lingüística, la capacidad ejecutiva, pero ya Gardner y otros con el proyecto Cero, el proyecto Spectrum, hablan de otros tipos de inteligencia que son tan importantes o más que la meramente verbal o lingüística y la Así es. meramente matemática. La inteligencia intrapersonal, aparte la interpersonal, la sinestésica, en fin, esto de las inteligencias va creciendo a partir del libro este de Frames of the Mind de Howard Gardner. Y luego otro libro que fue posterior, pero que tuvo más impacto en la población en general, fue el de inteligencia emocional, De Daniel Goleman. de Daniel Goleman. Él no creó el término, un profesor de la Universidad de Wisconsin, Salovey, fue el primero que habló propiamente de inteligencia emocional, pero con este bestseller mundial, con ventas exorbitantes a nivel planetario, pues se puso de moda el término este de inteligencia emocional. Una inteligencia que se manifiesta en la capacidad de automotivarse, mantener una autoestima sana, tener relaciones venturosas, saber dar lo mejor de sí en los empleos, saber cómo vivir de manera armónica la existencia. Y sí sabemos que hay gente con un coeficiente intelectual a nivel de capacidad matemática o capacidad lingüística muy elevado, pero que fueron infelices, tuvieron existencias desgraciadas y empañaron también la vida de Otras otras personas. Se habla, por claro. ejemplo, desde que existe la psicometría y que puede haber evidencias, constancias, que la persona con más alto coeficiente intelectual fue William James Seedy, ahijado del famoso filósofo de Harvard, William James, descendiente de migrantes soviéticos a Estados Unidos, y tenía un coeficiente intelectual que se calcula en 250. Cuando Albert Einstein, que trabajaba en la Universidad de Princeton, el genio de Alemania, el padre de la teoría de la relatividad, el que sentó las bases para la teoría del campo unificado, se calcula que su coeficiente intelectual era de 162. Y una señora brillante, norteamericana, Mary Botsava, 228 de coeficiente intelectual. Y tú sabes que hay sociedades como Mensa, suena en español feo, nos hace pensar en torpe, tonta. Sí, pero Mensa viene contrario a lo que se esperaría, ¿verdad? Sí, Mensa en inglés deriva del latín, que significa mesa, y se alude a una mesa redonda, porque si hay un factor que propicia la movilidad social y la igualdad de las personas, de oportunidades por lo menos, pues es la inteligencia. Entonces hay una sociedad minsa o mensa en español, que si tú presentas pruebas que tienen aval, te certificas, eres aceptado en esta sociedad y tienes que estar en el 2% más inteligente de la población mundial. Pero hay otras pruebas más rigurosas como la Triple Nine Society. Tienes que superar al 99.9% de la población mundial. Entonces, ¿de qué te sirve tanta inteligencia si eres infeliz y no contribuyes al bienestar de tu familia, de tus vecinos, del resto de la ciudadanía, de la persona que tiene contacto contigo? William James Seedy, con 250 de coeficiente intelectual, era misántropo, detestaba a las personas y llevó una existencia francamente infeliz. Sí. Entonces, qué bueno que seamos inteligentes, pero pues si acaso lo llegamos a hacer, tú sí, pero hay otras cosas más importantes que el puro coeficiente intelectual basado en el cálculo matemático o en la facilidad de palabra o en habilidades como resolver el cubo de Rubik o crucigramas o ser bueno para el ajedrez. Bobby Fischer, otro loco genial, quizá el más grande ajedrecista del siglo XX, Bobby Fischer, era misógino, era antisemita, más bien antijudío, aunque su madre propia era judía. No se llevaba bien con nadie.
Era un loco genial, pero era totalmente antisocial y no ha habido un ajedrecista más notable que él en tiempos recientes, que Robert Fischer. Claro. En fin. Y es que yo pienso, bueno, así como dos cosas de lo que comentabas. Primero, regresándome un poquito a Gardner, que hablaba de 8 tipos de inteligencia, la del cuerpo, la espacial, la intrapersonal, etcétera. Una de las cosas que científicamente se le criticaba a él es que no empleó lo que se llamaría como el método científico para clasificar esos tipos de inteligencia, sino que se basó más que nada en el método empírico, no era más que nada como su experiencia intuitiva sobre este tipo de inteligencia. Sin embargo, cobró mucha relevancia porque a mucha gente le resonó justo esta parte de, pues hay muchos personalidades con coeficientes intelectuales altísimos, pero con una habilidad intrapersonal, perdón, con una inteligencia interpersonal bajísima. Y esto también se observaba con niños con capacidades especiales que decían, ¿sabes qué? Este niño está superdotado o este niño tiene un coeficiente intelectual muy alto y a veces los adelantaban de grado, cosa que después se vio que no es favorable porque el que tú tengas un coeficiente intelectual alto no significa que emocionalmente tu madurez ya esté a la par con tu capacidad intelectual. Entonces, esta capacidad intelectual, yo puedo estar de 6 años y convivir con chicos de preparatoria, pero ni mi cuerpo se ajusta a lo que ellos están viviendo, ni todas mis hormonas no están preparadas, entonces podré contestar los problemas de la preparatoria o de la carrera o de la universidad mejor que ellos, pero mi cuerpo y mis emociones no están a la par y se sentían completamente aislados y desfasados, o gente que a lo mejor descubría que era muy poco virtuoso en las matemáticas y creía que por eso era una persona poco inteligente, pero eran brillantes en otra área como en historia, en geografía. Entonces nos vamos dando cuenta que realmente, aunque la crítica que se le hace a él es que no hubo un método científico para comprobar este tipo de inteligencias, realmente sí creo esta parte que él decía, bueno, hay inteligencia musical, verbal, bueno, sí, no sé tú qué opinas de esa crítica que se le hace a él y si tú crees o coincides más con él de que sí existen este tipo de inteligencias y que puede Sí. haber alguien con una inteligencia para tener habilidades sociales altísimas, aunque a lo mejor su coeficiente intelectual no sea tan alto como el de una persona que en la escala de Wechsler saque superior al 160, que es lo que ya llamaríamos brillante, excepcional, y de todas maneras no tener como habilidad para relacionarse, ¿no? Claro, mira, el mismo Albert Einstein, que tenía 3 nacionalidades, él nació en Alemania, pero luego adquirió la nacionalidad suiza, finalmente trabaja en Estados Unidos y se naturaliza estadounidense. Albert Einstein en 1948 se funda el moderno Estado de Israel y le ofrecen la presidencia porque él era judío y necesitaban a alguien de mucho prestigio para que se hiciera cargo de la presidencia de Israel. En algo que mucho lo honra, porque fue genuino, auténtico, dijo, yo no tengo la inteligencia para ser presidente de Israel. ¿Cómo que no? Si usted sabe mucho de física y matemáticas y cosmología, ciencias duras, rigurosas. Dice, las relaciones humanas son más exigentes, demandantes, problemáticas que una ecuación matemática o un problema físico cosmológico. Y tiene toda la razón del mundo. Hay gente muy inteligente que a pesar de su inteligencia notable, lógica matemática o verbal lingüística, lleva existencias desgraciadas y siempre están peleados con el mundo
están amargados y contribuyen a problematizar la existencia de los demás. No voy a decir nombres, pero hay por ahí aquí un colegio muy importante, the most outstanding bilingual school of this city, que suprimió cierto año un grado escolar y toda la generación, por decir algo, pasó de cuarto a sexto. Yo pensaba que los papás iban a protestar, pero con tal de ahorrarse la colegiatura no dijeron nada. El colegio le pareció genial aquello, pero al poco tiempo se manifestaron todo tipo de problemas de convivencia, problemas de origen emocional, porque una cosa es la madurez cognitiva o intelectual y otra muy diferente es la integración psicoafectiva, la madurez para las relaciones. Y hicieron la prueba, pero fue una prueba que fracasó y ya no se repitió. Que no me acuerdo qué colegio sería, pero tiene que ver contigo y me temo que conmigo también, para bien y para mal, ¿eh? Sí, no, fue un experimento fallido, fue un experimento fallido. Pero gracias a esas cosas también nos podemos dar cuenta de justo esto que comentábamos, de que a veces puede parecer que aunque apliques pruebas y pareciera que puedas cognitivamente e intelectualmente estar listo para cierto grado, si no va acompañado de forma integral con toda tu madurez corporal, hormonal, física, socioafectiva, esto empieza incluso a tener, así como les decía al principio, que el coeficiente puede irse desarrollando y madurándose, también se puede ver afectado por lo que está sucediendo alrededor. Simplemente lo vemos ahora con la pandemia, que la educación se hizo ahora en línea, entonces los niños adquirieron los conocimientos, pero cuando regresan a la escuela presencial, la parte socioafectiva se quedó en muchos de los niños como en paréntesis. Entonces, si a lo mejor tenían 7 años cuando empezaron la educación en línea y a los 9 regresan, o tenían 10 y regresan a los 12 y regresan con sus compañeros, y había mucho desfase. Es una de las cosas que más me ha tocado escuchar ahora con maestros, coordinadores, directores, con mi propia familia, con amigas, que vas viendo que la inteligencia en cuestión de que realmente entonces inteligencia es adquirir un conocimiento, o tiene que ver también con cómo estoy maduro para poderlo aplicar y llevar a la vida y poder transferir ese conocimiento, esa información. Entonces sí creo que es importante que se vaya, por eso estas pruebas, más que decirme una etiqueta, estas pruebas psicométricas nos ayudan a ver cuáles son las fortalezas, como decíamos, y donde ya se puede apoyar a un ser humano, y cuáles están siendo las áreas de oportunidad para reforzarse. Claro. Completamente de acuerdo. Sí, sí. Sí, las relaciones humanas, la coexistencia con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con los vecinos, con el resto de la ciudadanía, pues se vio muy afectada por el aislamiento obligatorio, Claro. necesario, indispensable, pero qué triste es que cada vez seamos más generaciones de la pantalla, estamos apantallados. La convivencia es algo muy difícil, muy duro. Por eso Albert Einstein decía, yo no tengo la capacidad para la política, las relaciones humanas, la resolución de conflictos. No, yo sé cosas de física, sé cosas de matemáticas, pero no sé eso que es más difícil, que son las relaciones humanas venturosas. Porque ¿cómo nos cuesta la convivencia? Sí. Un jesuita que conocí en La Pereira y que mucha gente se acuerda del padre Federico Brem, un jesuita de la vieja guardia, es decir, con formación clásica, experto en filosofía, en teología, en Sagrada Escritura, que hablaba varios idiomas. No era muy afecto a las bromas, pero de cuando en cuando hacía alguna. Y me acuerdo en una charla que empezó
y nos decía a todos, si vieran cómo quiero a los chinos. ¿Por qué, padre? ¿Por qué quiere tanto a los chinos? Porque están tan lejos. Lo difícil es querer a aquel con el que convives, compartes el espacio y puedes entrar en conflicto. Tú quieres primero tomar agua que el compañero de salón, o quieres ir al baño y está ocupado, o te gusta cierta persona y muchos andan tras la misma persona. Lo difícil es la convivencia, que implica fricciones, Claro. conflictos, problemas. Hasta en las ¿Qué tan familias listos más y estamos mejor para eso? integradas hay fricciones y conflictos. Claro. Y una pareja que no tiene fricciones y de cuando en cuando sus conflictos, pues aguas, porque puede significar que uno ha dominado tanto al otro que ya ni siquiera se atreve a decir lo que siente, Por piensa, quiere, supuesto. anhela. Independientemente del coeficiente intelectual. Claro, claro. Ayer, justo ayer, no sé si ya viste una película, justo ayer vi la película Capitán Fantástico. ¿Ya la viste? No, no, no. La voy a ver. Me llamó muchísimo la atención porque es, digo, breve reseña sin spoilers para quien nos esté escuchando, pero se las recomiendo hablando del tema de inteligencia porque se trata justo de un señor que está criando a sus hijos aislados completamente de la sociedad, ¿sí? Están como en un bosque. Entonces son niños que saben usar cuchillos, saben cazar, les pone a leer, los pone a hacer debates, eh, están completamente empapados de lo que es literatura, física, de todos los temas han leído y pues completamente cultivados en cuanto a eso, les pone ejercicio, o sea, son niños que saben sobrevivir en la vida salvaje, por así decirlo, pero además con un acervo cultural altísimo, muy cultivados, en cuestión de tener muchísima información, pero además los hacía que pensaran, que hicieran análisis, que debatieran puntos de vista. No les decía ninguna mentira a sus hijos y pues podríamos decir que eran niños que tenían la información al alcance. Por una situación familiar, tienen que ir a la ciudad y cuando llegan a la vida donde está el resto de la humanidad, está muy interesante porque realmente no tienen como estas habilidades de socializar, de conversar, de cómo se dan las relaciones humanas, incluso uno de ellos apenas entabla conversación con una chica y ya le está proponiendo matrimonio. O sea, toda esta parte de los convencionalismos no los conocían para nada. Entonces, está muy interesante porque luego cuando llega le hacen como esta crítica de tú tienes a tus hijos y no están siendo educados porque no van a la escuela y él difiere y los pone a ver a los sobrinos de él que estaban en la ciudad, que estaban todo el tiempo en la pantalla y estaban mucho mayores que sus hijos, que unos de sus hijos, y tenían muy poca información sobre el X tema de la declaración, ¿no? De algo gubernamental. Pero sus hijos no sabían cómo estar conviviendo con el resto del mundo. Entonces, es una película que se presta mucho como a reflexionar de este tema. ¿Qué es la inteligencia? ¿Es lo mismo que estar cultivado? ¿Qué tipo de inteligencia estamos hablando? No sé, creo que es una película que sería muy interesante que luego ya que la veas la platiquemos porque Sí. a mí me dejó reflexionando muchísimo. Tiene algunas puntadas de humor, obviamente, pero no sé, se me hizo interesante como reflexionar ahí un poco Bueno, al respecto. hay muchas películas, acuérdate, hay una de unos 10 años, 15 años, se llama La Aldea. Ah, claro, Sí, claro, sí, buenísima esa el color película. rojo estaba prohibido porque era el color del mal, atraía a la bestia, todos estaban aislados en una reserva, lejos de la civilización, y usaban el terror a una criatura mítica para que no se quisieran salir. Aquello de Sí, lo que no hablamos. exacto. Pero hubo otra película que no viste, porque no se ha difundido mucho,
es en 1973, yo tenía 13 años, yo nací en el 60, y yo la vi como a los 15, 16 años. Se llama El Castillo de la Pureza, que supuestamente se basa en un caso real, ¿eh? En El Castillo de la Pureza, una película dirigida por Arturo Ripstein y con Claudio Brook en el papel principal y Rita Macedo, la mamá de Julisa, la abuela de Ben Ibarra, todos estos, una mujer guapísima que fue esposa de Carlos Fuentes, que se suicidó por desgracia, Rita Macedo. ¿De qué trata la película? Un hombre que ve que el mundo es malo, domina el egoísmo, la mezquindad, mantiene a su familia encerrada. Sus hijos no pueden salir, ni pueden tener visitas, ni nada. Él es el que sale y consigue lo que se necesita, pero es un dictador. De hecho, es totalmente autócrata, es severísimo con los hijos. Y vean la película, no quiero, como tú dices, caer en el spoiler, pero aunque hay cosas positivas en la formación de estos niños, pues el saldo es totalmente negativo, porque no llevaban una existencia natural, normal. Y ya que hablo de natural, el padre de la pedagogía moderna y de la educación progresista, pues Jean-Jacques Rousseau, decía, el hombre, el ser humano es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Pero si lees el Emilio, ¿qué es lo que recomendaba Jean-Jacques Rousseau? Que el niño conviviera con su papá en contacto con la naturaleza, aislado de la sociedad, y que aprendiera a leer a los 12 años. Y el primer libro que iba a leer no era la Biblia ni ningún libro religioso, sino el libro de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que habla de un náufrago que tiene que adaptarse para sobrevivir en una isla desierta. Bueno, Rousseau, con la genialidad que tuvo de que lo importante en la educación es el educando, y que es el educador el que debe adaptarse al educando y no el educando al educador. Sin embargo, fue un incongruente. Tuvo 5 hijos y no vio por ellos. Los mandó al orfelinato. Fue terriblemente incongruente. Entonces, en el papel, en el texto, en el mapa, en el blueprint, como dicen los gringos, pues puede sonar muy bonito, pero en la práctica hay terribles incongruencias que impiden una integración efectiva a la vida verdadera. Claro, claro. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que no quiere decir que todas las personas que tengan un coeficiente intelectual alto no tengan inteligencia emocional, puede haber quien combine ambas, pero la importancia como yo no sé tú qué piensas, pero si nos basamos un poquito en la parte de Gardner, a mí se me hace importante que cada quien conozca cuál es como la inteligencia en la que predomina, porque sí creo que cuando conoces cuál es, puede ayudarte muchísimo. Hay un cuento, no sé si tú conozcas. La escuela de los animales, ¿no? No, pero ha de ser de ese estilo, o sea, me suena la de los animales. ¿Cuál es el de los animales? Bueno, ese lo divulgó mucho Leo Buscaglia, que por cierto fue un autor que enseñaba la disciplina del amor. Y en qué consiste la escuela de los animales. La trampa del currículum único. Todos tienen que aprender matemáticas, todos tienen que aprender idiomas, todos tienen que aprender ciencia, todo currículum único. Y entonces los animales, por ejemplo, el pájaro carpintero exigía que todos los animales aprendieran a picotear la madera. Y pues una ardilla no sabe picotear la madera. Claro. Un conejo no sabe picotear la madera, pero tenían que aprenderlo y se lastimaban la boca, el hocico, la nariz, lo que fuera. El pez exigía que aprendieran a vivir debajo del agua, y los animales, los mamíferos y otros, los pájaros, no podían aprender y se morían en el intento. Un mono exigía que aprendiera, un gato también, que aprendieran a trepar con rapidez a los árboles.
pero pues hay animales como la vaca que son muy pesados y no tienen manera de treparse a un árbol alto. Entonces el currículum, eso de que todos tenemos que ser buenos para Claro, todo, es una claro. estupidez. Hay gente que es muy buena para el dibujo, hay gente que es muy buena para la música, para el Así. deporte, para una disciplina artística y no forzosamente para las matemáticas o el lenguaje. Entonces nos complementamos. Exactamente. Ujú. Exactamente. El cuento era algo así, muy parecido a esto, ¿no? Que llegaba alguien con su maestro y le decía, maestro, no sé qué hacer. Mi hijo salió reprobando las materias de matemáticas y sacó 10 en arte. Y el maestro le dice, ¿y qué vas a hacer? Lo voy a meter a tutorías de matemáticas. Y dice, no seas necio, mételo a clases de dibujo, ¿no? Eh, Como esta parte donde queremos forzar eh, todo y entender que a veces también tenemos un cableado que nos ayuda y que claro que podríamos desarrollar más otro tipo de inteligencia, pero también se vale decir, no me interesa, prefiero en esto que va de la mano con algo que disfruto, que es mi pasión, desarrollar más este otro tipo de inteligencia. Y también puedes elegirlo, ¿no? Yo podría decir, bueno, si hay plasticidad, si hay neuroplasticidad, pues entonces quiero aprender más otras cosas. Claro, claro, y sirve, la gimnasia cerebral sirve. Nada más que también querer ser, ahora sí que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? También depende hacia dónde te quieres tú ir perfilando, hacia dónde quieres dirigir tu inteligencia. ¿Tú qué opinas? Porque yo he visto que, bueno, leí algunos artículos que tú escribiste, y cuál es la diferencia entre genio y alguien que tenga un coeficiente intelectual muy alto. Genio es el creador, aunque tenga un coeficiente intelectual entre comillas normal. Cervantes tenía un coeficiente intelectual normal, no muy alto, ¿no? Pero era un genio. Entonces, el genio es alguien que es original, que es creativo, que se atreve a ver lo que los demás no ven y a crear lo que los demás no crean. Se Y, tiene que ver más con creatividad que con coeficiente de inteligencia. sí, puede, como tú bien dices, así como puede haber coincidencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia estrictamente intelectual, no están reñidas una con otra, tampoco está reñida la creatividad con la inteligencia. Pero si nada más hay inteligencia y no hay creatividad, no hay genialidad. Okay. Thomas Alva Edison era un genio y tenía un coeficiente intelectual normal, promedio, average. Sí, no era Y especialmente brillante. 1093 inventos. Entonces, la perseverancia, el trabajo constante y disciplinado, metódico, da más resultados que el coeficiente intelectual de origen. Entonces, sí, y ahora, ya si hablamos de inteligencia, pues qué mejor inteligencia que aprender a ser felices y contribuir a la felicidad de los demás. En este sentido, pues yo creo que Matthew Ricard, pues tiene una inteligencia que todos deberíamos procurar, que lo han medido, su actividad cerebral con máquinas especializadas, y él tiene estados de elación, de euforia a completa voluntad en base a la práctica meditativa de muchos años. Entonces, yo estoy convencido de algo, Mili. Cuando tú te sientes bien, tiendes a tratar bien a los demás. Sí. Y cuando te sientes muy mal, tratas casi siempre mal a los demás. Entonces, no es egoísmo trabajar por el bienestar propio, por la autorrealización personal, por la elación, la euforia, los estados de dicha. Valga la paradoja o la aparente contradicción, tenemos la obligación de ser felices y al tener la obligación de ser felices, adquirimos el derecho de vivir bien y llevarnos bien con los Claro. demás. Y creo que eso también te ayuda, o sea, a desarrollar más tu inteligencia o al menos a aprovechar la que hay. Porque cuando emocionalmente tú no estás bien, tus creencias limitantes van a estar tomando mucho más fuerza. Y entonces sucede esto de, si yo creo que no puedo, realmente no puedo.
Entonces, el mindset que se puede hacer en una persona, aunque tenga una capacidad o un potencial de inteligencia muy alto, si está pasando por una situación emocional muy difícil, de angustia o de ansiedad, no se aproveche esa inteligencia. Claro, No claro. solo no estoy a gusto conmigo y trato mal a los demás, sino que entonces tampoco logro aprovechar mi propio potencial. Y yo creo que eso a todos nos ha tocado en algún momento de la vida observar, ¿no? Eh, Como yo recuerdo en algún momento de mi vida haber tenido unas creencias limitantes sobre ciertas capacidades mías y yo decía, no hay manera de que yo pueda correr. Yo no soy buena para correr. Y además me lo repetí muchas veces en un momento en el que mi autoestima pues, no estaba muy bien respecto a esas situaciones deportivas. Y me lo creí y de repente empecé a un día a trabajar sobre mi persona hace muchos años y resulta que pasan los años y un día me invitan a correr y yo iba en automático a responder, es que yo no soy buena para correr, porque por años lo creí. Yo no tengo esa habilidad, no tengo inteligencia para eso, no voy a poder tolerar eso, mi cuerpo no va a ser inteligente para adaptarse a eso, aunque me enseñen cómo respirar, técnicas, no voy a poder. Iba a contestar eso y me quedé callada porque me invitaron a correr en un momento en el que estaba bien, estaba pasando un buen momento y en vez de echarme toda la teoría y la letanía, y dije, pues vamos. Y en el momento de ejecutarlo, resulta que corrí más de lo que creí y bueno, para no hacerles el cuento largo, acabé corriendo un maratón. Ni de chiste quedé en un muy buen lugar, no hice un tiempo récord, ni nada. No era ni siquiera mi intención. Pero a lo que me refiero es justo en esto que tú decías, que muchas de las veces si yo no estoy bien, además de que no estoy a gusto conmigo y no estoy a gusto con los demás y no tengo esta capacidad de adaptación, tampoco aprovecho muchas de las veces capacidades para poder poner en práctica la información que ya tengo y desarrollar mi inteligencia o poner en práctica. Y entonces también creo que a veces que ahí es donde creo mucho en esta parte de exponernos a ciertas cosas y a lo mejor de verdad no vuelvo a correr un maratón, a lo mejor sí, no sé, es lo de menos. Para mí fue como darme cuenta de que muchas de las veces estas creencias limitantes me impidieron darme cuenta de que tengo inteligencia para adaptarme a ciertas situaciones que no me había dado la Claro. oportunidad porque en algún momento me dije que no podía, como igual en algún momento alguien se pudo haber dicho yo no soy bueno para matemáticas. ¿Sí? Y en eso conoce a un maestro, que el maestro le dice, no, claro que eres bueno, nada más nadie te ha sabido enseñar cómo. Y cambia el mindset y son chavos que desprenden y despuntan en lo que están haciendo. Entonces, Sí. todo Mili, se va a esto, acabar el tiempo. Vamos a cerrar y para ya llegar a conclusiones. te digo, me fui Volvemos. como hilo de media. Qué bueno, qué bueno. Uno. Bueno, vamos a cerrar esta conversación tan rica de Psicosofía, capítulo 6, episodio 6. Mili Sánchez Alama y un servidor. Mili nos dice que sí podemos cambiar y cambiar para bien, desarrollar otros tipos de inteligencia según el enfoque de Gardner. Tú, por ejemplo, nunca pensaste que serías buena para correr y corriste un maratón, te entrenaste y te sorprendiste a ti misma cuando aguantaste más de 42 kilómetros, 190 metros, a ti que no te gustaba correr y no pensabas que fueras capaz de correr. Y has desarrollado muchas otras habilidades que quizá no pensaste que ibas a desarrollar. Entonces ahí han florecido otras inteligencias en tu persona, Mili. Así es, justo eso, o sea, creo que volviendo a como al cuento de los animales o al del maestro que comentábamos, es como revisar
hacia dónde nos queremos dirigir, tener un objetivo. Si tiene alguien que nos esté escuchando como la inquietud, puedes acercarte con algún psicólogo clínico que aplique pruebas psicométricas y hay muchas pruebas avaladas para poder ver tu tipo de inteligencia, tu coeficiente intelectual, pero volvemos a lo mismo, no es una etiqueta, o sea, es algo que se puede ir desarrollando, aumentando, pero el valor que aportan estas pruebas, más que el número en sí, es cuáles son mis áreas fuertes en las que es importante seguirme apoyando y cuáles son las áreas que si me interesa puedo desarrollar. Y yo le agrego el me interesa porque puede ser que no me interese o no me sirva o no me sea adaptativo, entonces como para qué lo desarrollo, ¿no? Si finalmente la inteligencia nos va a hacer una herramienta de adaptarme al mundo con lo que conozco. Depende qué es lo que quiero hacer. Si solo me quiero cultivar, bueno, esas áreas de oportunidad me sirven para ver en dónde necesito cultivarme y desarrollar más. Y si lo que quiero es especializarme más en algo que disfruto, bueno, o lo que quiero es probarme algo nuevo, pero estas herramientas me sirven para ver cuáles son las áreas o como un escáner de cómo estoy ahora. Pero seguimos retomando la frase que hemos dicho en varios episodios. Así como hemos visto que el mapa no es el territorio, también creo que ningún resultado de ninguna prueba habla de nuestra inteligencia de manera absoluta, ¿no? Son como una orientación que nos ayuda, porque pues, no podemos ahorita así como en todos los momentos hacer pruebas de neuroimagen y abrir el cerebro. Entonces, bueno, son herramientas que nos van ayudando a ver cómo podemos ampliar nuestra inteligencia y sobre todo revisar para qué estoy usando esta inteligencia. Puedo ser alguien muy inteligente, pero lo estoy encauzando hacia dónde. ¿Hacia dónde llevo esa inteligencia? Porque así como decías tú que puede llevarse hacia el bien, pues también hay muchísima gente sumamente inteligente que entra dentro de algo que en psicología se llama la tríada obscura, ¿no? Que es narcisismo, sociopatía o psicopatía y esta parte maquiavélica. Exacto. Entonces, puedo ser muy inteligente y también ser muy maquiavélico. Entonces, ya será como para que luego lo platiquemos en otro episodio de psicosofía. Claro, claro. Sí, sí, definitivamente. Entonces, si tiene un coeficiente intelectual alto, qué bueno, pero no es lo único importante. Cuenta, pero hay otras cosas que cuentan tanto o más que el coeficiente intelectual. Y saber llevarse bien con las personas, disfrutar la vida, llevar una existencia plácida, estar desarrollándose, disfrutar al máximo cada momento, pues eso habla de una inteligencia más importante que la inteligencia matemática o de inteligencia lingüística, verbal. Así es, así es. Entonces, vamos a adaptarnos creativamente, a cultivarnos, a florecer, a desarrollarnos, así como Mili, que le dio por correr y después fue capaz de correr maratones. ¿Por qué no probar algo nuevo? ¿Por qué no seguir creciendo? ¿Por qué no darnos cuenta de que tenemos un alcance superior al que nos habíamos confinado? Hay creencias autolimitantes, que por eso digo que no todo es aprendizaje, también hay que buscar el desprendimiento, no todo es fuerza centrípeta, también estamos la fuerza centrífuga, deshacernos de esas creencias Claro. autolimitantes, soltar aquello que nos hace daño, dejar atrás aquello que no nos permite crecer y llevarnos mejor con los demás y tener existencias más venturosas. ¿Algo más, Mili, que quieras agregar? No, no, pues agradecidísima con mi gran amigo y maestro Antonio por esta plática. Me encanta y tus artículos también. No hay manera de que si alguien nos está escuchando los pueda, ¿cómo los Claro, claro. pueden ver? ¿Cómo Sí, pueden accesar a ellos? A mí me gustó mira, mucho leerlos. esos artículos se publicaban cada 2 semanas en la revista Siglo Nuevo y para no perderlos yo los guardaba en un blog, lo que antes se llamaba una bitácora.
Ahora usando el anglicismo se llama blog. Un blog que dejé de alimentar hace años, pero ahí hay centenares de artículos. Usted ponga Antonio Álvarez Mesta, WordPress, y tiene su propio buscador. Y ya me comprometí, tan pronto tenga tiempo, que espero pronto tener más tiempo libre, por ahí tengo un proyecto muy especial, actualizar ese blog, porque seguí escribiendo y hay años de artículos que fueron publicados que no están en la bitácora, pero esos artículos que comentaste están en la bitácora, entonces ponga el nombre de un servidor, Antonio Álvarez Mesta, WordPress, y va a encontrar centenares de textos de un servidor. Ay, bueno, pues sí, para revisarlos. Muchas gracias. Mili y un servidor quedamos de grabar cada 2 semanas, de preferencia en martes, y vamos a procurar cumplir, aunque aquí estuvo más que justificado. Ella merecía un justo descanso con su familia, plan vacaciones. Pero ya nos vamos a poner al corriente. Así es, nos vamos a poner a lo fino, ¿no? Corriente sí. No. Muy bien, muy bien. Ándale pues. Bueno, nos vemos, pues Mili. nos estamos viendo pronto. Hasta pronto. Hasta siempre. Bye.